un programa que está siendo posible gracias a la financiación de Iberbibliotecas y a la cofinanciación que aportamos nosotros de Hexagonal. Hexagonal, que es un laboratorio de fundación y consultoría especializada en innovación sistémica y que hace ya unos años empezamos a colaborar con el ámbito de las bibliotecas, primero a través del Colegio de Bibliotecarios y Documentalistas de Valencia, luego a través del Ministerio de Cultura en España y ahora a través de Iberbibliotecas pues en los 22 países de la región. Este programa que se compone pues de una serie de herramientas de diagnóstico, estos webinarios, un curso online que empezó el lunes y también una aceleradora de innovación en la que participarán al menos 5 bibliotecas. Más de 40 o 50 bibliotecas han participado en los diagnósticos. Al final hemos admitido hasta 88 bibliotecas en el curso, hemos admitido más de las plazas que teníamos inicialmente y dentro de este curso, dentro de este programa, hemos incorporado 6 actividades síncronas, que son 6 conversatorios. Y este es el primero de ellos. Cada uno de los conversatorios se va a dedicar a un tema. Y un vector. Este es del vector Open, que tiene que ver con la idea de abrir. Y le hemos puesto la biblioteca como conversación, la biblioteca como plaza pública. Me acompañan 2 personas de excepción, que son Alexander Zambrano, el responsable de innovación de la red de bibliotecas de Bogotá, y Clara Flamerique, que es la jefa de servicio de las bibliotecas de Navarra, en España, en el norte de España, para los que no conozcan Navarra. Hemos quedado y hemos convenido que lo primero de todo, teniendo en cuenta en el día señalado en el que estamos, como consecuencia del terremoto de Venezuela, que queríamos mandar un mensaje de solidaridad a todo el pueblo venezolano, a toda la comunidad venezolana, en este caso particularmente a la comunidad de bibliotecas y de bibliotecarios y bibliotecarias de Venezuela, muchos de los cuales probablemente pues, hoy no están participando en este webinario pues porque están con otros temas más urgentes y quién sabe si haciendo frente a daños materiales o no lo queramos nadie también a nivel personal. Así que nuestro mensaje de solidaridad, ya que este es un programa iberoamericano, con toda la comunidad venezolana. Y sin más, vamos a comenzar. Quiero que saludéis un poco, Alexander y Clara. Tenemos que decir también que nos ha fallado última hora Paolo Freire, que se nos ha puesto malito del Montevideo Lab, del laboratorio de Montevideo. Tiene un trancazo con gripe y ha tenido a bien que pues, pedirnos la prórroga, se la hemos dado y bueno, pues intentaremos invitarle en otra ocasión. Buenos días, Alexander, ¿qué tal todo por Bogotá? Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Es un placer estar acá y ver personas, bibliotecarios y bibliotecarias de diferentes lugares de Iberoamérica. Como lo dijo Raúl, mi nombre es Alexander Zambrano, hago parte de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, que es la red pues, de bibliotecas de la ciudad de Bogotá en Colombia. Yo soy el encargado de la gestión del conocimiento y la innovación pública, que es una línea relativamente reciente en las bibliotecas públicas colombianas. Entonces, pues es un placer estar acá y ahorita empezar a conversar sobre apertura, sobre democracia y sobre las bibliotecas como espacios para generar conversaciones y diálogos en estos tiempos complejos políticamente, de polarización. Entonces, creo que las bibliotecas ahí tienen un rol fundamental y los bibliotecarios también. Sí, desde luego vamos a estar con mucho interés sabiendo además que nos cuentas desde Colombia precisamente recién salido del horno un proceso electoral que se ha caracterizado precisamente por esa polarización, ¿no? Por ese pues nivel de debate pues crispado, ¿no? Y a lo mejor elevado de tono. Y por otra parte, Clara Flameri, que como os decía, desde Navarra. ¿Qué tal, Clara? A ti buenas tardes, que estamos aquí pasando mucho calor, por cierto, ola de calor. Estás muteada, Clara. Estás. A ver. Ahora, Ahora ahora sí, sí, ahora te ¿no? escuchamos Vale. perfectamente, sí. Decía buenas tardes y buenos días para quienes estáis al otro lado del océano. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Y yo hasta hace unos meses trabajaba en el negociado de proyectos bibliotecarios y desde el mes de septiembre soy la directora, como ha dicho Raúl, del Servicio de Bibliotecas del Gobierno de Navarra. Somos una red de 100 bibliotecas
la mayor parte de ellas pequeñas y ubicadas en localidades rurales, en pueblos pequeños. Y estamos experimentando en primera persona esa complejidad social y política de la que hablaba Alexander. Y las bibliotecas, estoy convencidísima de que tienen un papel importante. Uh-huh. Pues muchas gracias. Como aperitivo ya queda claro cuál va a ser el tono editorial de esta conversación, que va a ser más conversación entre amigos que piensan parecido, entre colegas que piensan parecido, que un debate. Esto no es un debate porque vamos a estar bastante alineados los tres, pero no por ello va a ser menos interesante, ¿no? Por poner un poquito de contexto, sin extenderme demasiado. Os recordamos que esto se llama bibliotecas hexagonales, entre otras cosas porque pensamos que hay 6 vectores para transformar las bibliotecas en ecosistemas de innovación cultural, de innovación social, repensarlas, bueno, pues como infraestructuras sociales al servicio de ese conjunto de desafíos complejos. Y uno de esos 6 vectores es abrir, mirar hacia afuera, generar conversación, interpelar a nuevos públicos, a nuevos ciudadanos, nuevos tipos de usuarios y de usuarias, en esta idea de abrir, que por otra parte es quinta esencia de la idea fundacional de las bibliotecas, porque las bibliotecas fueron las primeras instituciones que abrieron el conocimiento al mundo, que atesoraban a través de los libros, que como todos sabéis, mucho mejor que yo, que para eso sois bibliotecarios la mayoría, bueno, pues eran recursos muy preciados, prácticamente los únicos testimonios gráficos que dejaban por escrito lo que era el saber, lo que era el conocimiento, las historias, en fin, las leyes, los marcos culturales y religiosos. Y entonces, bueno, pues el que tenía el territorio, la villa, el castillo, el monasterio o más tarde las universidades que tenían una biblioteca, pues tenían básicamente un gran observatorio, un gran faro. Era su forma de salir al mundo, de comunicarse con el mundo, de saber lo que pasaba en el mundo. Ahora, evidentemente, hay otras muchas herramientas, ya incluso la infinita mayoría de ciudadanos con el móvil en el bolsillo tienen muchas capacidades de abrirse al mundo, pero la biblioteca cumplía esa labor fundacional, ¿no? De apertura. Lo que sucede es que estamos en una especie de tiempo paradójico en la que cuanto más acceso a la información hay, cuanto más cantidad de información hay, paradójicamente peor parecen estar informados los ciudadanos, peor parecen conducirse los debates, menos sentido común, menos nivel de entendimiento, más nivel de ruido, más nivel de infoxicación, más nivel de crispación, más nivel de polarización, etcétera, parece existir. Entonces, hemos venido aquí hoy, ¿no?, a reflexionar una hora. La primera parte, bueno, pues va a ser sobre todo un ten con Alexander y con Clara. Luego, si queréis, a través del chat o pues si de forma espontánea alguien quiere levantar la mano hacia el último tercio de esta hora, pues también lo podemos hacer para entrar en debate. Es la gracia de tener este webinario síncrono frente a otros formatos que son asíncronos y que quedan grabados. Aquí se puede participar en directo y esta va a ser un poco la idea, ¿no? Y bueno, y cogiendo un poco por lo candente, el testigo que nos proporciona las recientes elecciones, por ejemplo, en Colombia, en la que, bueno, pues parece que una vez más Colombia se ha convertido en otro país, y vengo de uno en España que es parecido, en la que y nos ha pasado muy parecido hace poco en las elecciones, por ejemplo, de Perú, ¿no?, en la que la sociedad se divide en dos, generando como dos mitades, bueno, siempre gana uno u otro, ¿no? Pero parece cada vez más distantes entre sí, más irreconciliables, más enfrentadas, ¿no? ¿Qué papel tienen las bibliotecas en este escenario? ¿Qué os preocupa de este escenario? ¿Qué percibís desde las bibliotecas? Empezó por ti, Alexander, porque lo tenéis más reciente, pero luego le pedimos a Clara que se posicione también. Sí, ahorita son tiempos, digamos, complejos en Colombia, en Bogotá, de polarización. Yo creo que es importante tener un contexto también sobre las instituciones públicas. Creo que en momentos de polarización, las instituciones públicas y democráticas de distinto índole, en especial las bibliotecas, juegan un rol fundamental
Y para eso yo quiero contarles como de un gran logro que nosotros hemos tenido desde Bogotá, y es que desde el 2022 nosotros tenemos una política pública de lectura, escritura y oralidad en la ciudad. Es la primera vez que la tenemos, porque nosotros no sé cómo funciona en otros países de Latinoamérica, en España, en general en otros países, pero las políticas que tenemos eran más bien planes de lectura, que eran de gobierno y no eran como una política de, digamos, de Estado o del distrito, en este caso en Bogotá, y la política tiene un horizonte 2022-2038. A partir de esa política, lo que nosotros buscamos es garantizar el acceso y la participación en los círculos de la cultura escrita para todas las personas. Con cultura escrita, nosotros tenemos tres enfoques fundamentales, que es lectura, escritura y oralidad. Entonces, desde esa política, nosotros tenemos un objetivo y una tendencia muy clara, que es garantizar el acceso para todas las personas, con un enfoque multicultural, intercultural, para personas con diferentes capacidades de todos los grupos etarios. Entonces, en estos tiempos complejos, las bibliotecas nos ayudan a disminuir las brechas, porque estamos hablando de polarización, de redes sociales, de información falsa, pero por lo menos en Bogotá, y creo que es una tendencia en América Latina, nosotros tenemos brechas grandísimas de acceso a lo digital, de alfabetización digital. Hay muchos lugares en Bogotá que no tienen acceso a Internet, no tienen equipos. También vivimos en sociedades con un gran grado, con mucha desigualdad. Entonces, lo que estamos haciendo por ahora como bibliotecas públicas es generar las estrategias para que todos puedan acceder. Les voy a dar un contexto en cifras que nos muestra cómo es lo que estamos viviendo en términos de acceso a la información en Bogotá. Nosotros tenemos una ciudad con más de 9 millones de habitantes y tenemos nada más 28 bibliotecas públicas. Tenemos 31, pero de esas 31, 3 son bibliotecas en espacios de privación de la libertad, que cumplen una función de acceso particular, pero no son necesariamente bibliotecas públicas. Eso nos ha convertido en expertos, llamémoslo así, en generar pequeños espacios, porque tenemos 150 espacios de lectura con pequeñas bibliotecas ubicados en parques, ubicadas en estaciones de Transmilenio, que es el lugar donde se movilizan las personas, el sistema masivo de transporte, porque en Bogotá todavía no tenemos un metro, está en construcción. Tenemos una biblioteca digital y estamos buscando generar alianzas, que de eso les quiero contar después, sobre todo con bibliotecas comunitarias, porque ¿qué pasa? Cuando el Estado y las bibliotecas públicas no pueden llegar a las comunidades que más lo necesitan, lo que ha pasado en Latinoamérica, que Bogotá es una fiel representación de eso, es que las comunidades empiezan a generar sus propios espacios bibliotecarios. Nosotros hemos identificado más de 245 bibliotecas comunitarias, que son las personas en espacios usualmente marginalizados, donde hay más desigualdad, creando bibliotecas para garantizar acceso a la información, para garantizar espacios seguros, sobre todo para las infancias, y para cambiar, digamos, la mentalidad de pobreza y los sesgos que hay con esas poblaciones. Hay una, por ejemplo, biblioteca en la ruralidad de Ciudad Bolívar, que es una zona marginalizada, en el que ellos trabajan mucho con los niños para decirles: este lugar en el que ustedes viven, que las personas en la ciudad dicen que está lleno de criminales, donde no hay oportunidades y donde ustedes pueden crecer siendo solamente cierto tipo de persona, no es una realidad. Ustedes tienen fortalezas, ustedes tienen herramientas, ustedes tienen instrumentos que pueden cambiar su vida, y ellos lo hacen desde la cultura escrita. Entonces estamos trabajando constantemente para generar alianzas, y yo creo que eso también es democracia, empezar a conversar con otros actores que antes no conversábamos, y generar una fuerza bibliotecaria que nos ayude a mitigar las brechas de acceso, las brechas de desigualdad, y a generar mejores, digamos, conversaciones en la medida que son más calmadas, que podemos escuchar a las otras personas y que podemos dialogar. Y las bibliotecas son ese primer lugar que necesitan empezar a escuchar a los ciudadanos y a las ciudadanas. Entonces, creo que eso es como una primera respuesta de cómo de a pocos hemos empezado nosotros como bibliotecarios a escuchar más a la ciudadanía para generar procesos colaborativos y proyectos que tengan mayor resonancia e impacto en nuestros contextos. Qué maravilla, Alexander, qué gusto da escuchar un discurso tan apasionado y pertinente, por otra parte, ¿no? Y qué gran trabajo estáis haciendo, y qué astucia también al desbordar, ¿no? Al reconocer
en fin, los límites de lo público y ver potencial en esas bibliotecas comunitarias, ¿no? Que aunque son pequeñas, aunque son periféricas, aunque son humildes, son precarias, evidentemente tienen una capilaridad y tienen una legitimidad y, bueno, y cumplen una labor encomiable justamente ahí donde lo público no llega, ¿no? Así que, en fin, enhorabuena por esa parte. Clara, ¿cómo abordamos este debate, ¿no? Este momento, ¿qué rol, ¿no? Que ya venías adelantando en tu aperitivo, crees que deben jugar las bibliotecas en este mundo tan polarizado que nos atraviesa a todos los países, desde España, donde estamos tú y yo, hasta Colombia y prácticamente, bueno, diría que el planeta entero, ¿no? Sí, quería empezar un poco por lo que comentabas tú en la introducción, y es, vivimos en una sociedad, lo mismo en Colombia que en España, en la que se puede hablar de una crisis de valor de la verdad, porque estamos muy condicionados por por cómo nos relacionamos con la información. Vivimos pendientes de las pantallas y en muchas ocasiones lo que vemos en las pantallas nos lo tomamos como la verdad y sin cuestionarlo. Y estas pantallas y esas redes sociales que aparentemente promueven contacto, relaciones, conversaciones, en realidad los diálogos que provocan o que promueven son tan superficiales que no son verdaderas conversaciones. Y además hay tanto ruido, tanta información que se convierte en desinformación. Esto es un fenómeno que yo creo que es innegable. Por otra parte, hay otro fenómeno que es innegable, y es que, de acuerdo con un dato que leí el otro día, desde la Segunda Guerra Mundial es la primera vez que el número de personas desplazadas a nivel mundial supera los 115 millones de personas. ¡Wow! Por conflictos, por crisis políticas, religiosas, bueno, por crisis climática, en fin, ¿no? Entonces, esto que obliga a mucha gente a desplazarse y a instalarse en un contexto que no es su contexto original, una cultura que no conoce, en unas condiciones económicas que no le son en absoluto favorables. Todo esto nos pone a quienes recibimos a estas personas, en nuestro caso, porque somos receptoras en general en estos momentos de muchas personas migrantes, nos ponen en frente de nuestros miedos, de nuestros prejuicios, de todos estos aspectos negativos que lo que hacen es pues polarizarnos más todavía, o polarizarnos. Entonces, bueno, pues ese es un poco en complemento a lo que contaba también Alexander, ¿no? Pues muchas gracias, Clara, ¿no? Yo creo que abres un tema interesante y que tiene mucho que ver con el vector open. De hecho, cuando hubo que nombrar los vectores, para mí open era sencillo porque venía un poco del paradigma del gobierno abierto, de los datos abiertos, del open source, el diseño abierto, etcétera, ¿no? Entonces, pero fíjate que este tipo de discursos y narrativas las creamos en cierto momento de utopía, en la que pensábamos que las redes sociales iban a ser una gran conversación, iban a ser el epítome de una democracia, digamos, ubicua, horizontal, distribuida, etcétera. Y 20 años después o 15 años después de aquellos destellos quizá ingenuos por nuestra parte de pensar de que las redes sociales, Internet, iba a construir una conversación, pues insisto, ¿no? Mucho más democrática, mucho más porosa, mucho más libre, de pronto nos encontramos con que ¿no? hay un puñado de empresas, 4 o 5 empresas, oligopolios de la verdad o de la supuesta verdad, porque la controlan ellos a través de algoritmos y a través de, bueno, de redes sociales propietarias en las que organizan el debate público con sus propias reglas.
e incluso no solo impiden la conversación sana, normal, razonable y coherente, sino que además son capaces de pervertir ellos esa propia conversación. Bueno, ahí está esta idea, ¿no?, que recojo y me parece interesante, ¿no?, desde luego la tecnoutopía en la que hace unos años navegábamos nos ha dado, bueno, pues en fin, una gran bofetada, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues, y sacas este otro tema de las migraciones que yo creo que se está explotando desde algún punto de vista, bueno, pues como una fuente primitiva de miedos viscerales, miedo a lo desconocido, miedo al extranjero, miedo al diferente, miedo a las otras culturas. Y como vivimos en tiempos de aislamiento, de disolución de lo colectivo, de falta de cohesión, es relativamente sencillo inocular estos discursos de miedo, ¿no?, de incertidumbre, de desasosiego, buscando además enemigos, ¿no?, porque la gente, pues, en fin, cuando lo está pasando mal, es más proclive a buscar enemigos, y si te lo sirven en bandeja, como es el caso de algunos discursos populistas o otros directamente abiertamente supremacistas o racistas, bueno, pues el cóctel Molotov, ¿no?, el cóctel explosivo, ¿no? Y en este contexto, que podríamos seguir mucho más, estamos definiendo 2 o 3 de las, digamos, patologías de la democracia, de las sociedades contemporáneas. Bueno, pues tenemos en las bibliotecas, ¿no? Y ahora te vuelvo a ti a preguntar, Clara, ¿qué papel pueden jugar las bibliotecas? ¿Qué papel, qué cosas estáis haciendo, por ejemplo, desde Navarra, desde cosas pequeñitas hasta cosas más grandes? Ahora tú que tienes una visión en este sentido periférica, pero que tienes un conocimiento situado también de lo micro, pero que ahora, bueno, desde tu nuevo rol estás generando también programas a gran escala, ¿no? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis pensando que podéis hacer? Bueno, o un poco, ¿qué imagináis que podéis llegar a hacer, ¿no? Bueno, pues estamos, por ejemplo, ahora en un momento en que tenemos que actualizar y aprobar una nueva ley de bibliotecas, una nueva ley foral de la Comunidad de Bibliotecas. Y uno de los pilares sobre los que queremos construir esa nueva ley, creemos que tiene que ser el derecho a leer. El derecho a leer en el sentido literal y en el sentido más amplio del término leer, que es el derecho a tener acceso a una información, a unos contenidos, a unas conversaciones que sean significativas para la ciudadanía, para las personas. Y en ese sentido, las bibliotecas tenemos que intentar movernos hacia la apertura, ¿no? Porque es algo que estaba entre los retos, de los 15 retos que poníais en el documento que mandasteis, y uno de ellos hablaba de las barreras invisibles. Las bibliotecas vamos por inercia, estamos abiertas sobre el papel a todas las personas, pero hay barreras invisibles, como se decía en ese documento, y pueden ser barreras invisibles desde, bueno, pues la falta de información en lectura fácil, hasta el no ser seductoras para un chaval de 15 años que viene de Senegal y que se encuentra frente a la puerta de la biblioteca y dice, esto no me dice nada. Yo aquí no entro. Si entro es para, bueno, pues para ver si, no sé. Quiero decir, no le resulta significativa la biblioteca. Las bibliotecas tenemos que ser significativas para la población y la comunidad en la que estamos. Y eso quiere decir que tenemos que no solo dotarnos de documentos en árabe, en chino, me da igual en qué idioma, sino hacer sentir a esas personas que son también parte de la comunidad en la que está la biblioteca.
Sí, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo, ¿no, Clara? Porque no es el caso de todas, evidentemente. Aquí estamos haciendo una generalización y hay honrosísimas excepciones que están haciendo las cosas muy bien, pero sí que podríamos decir que a pesar de las leyes de acceso a la cultura, a pesar de la propia existencia del servicio bibliotecario, pero la puerta parece que se hace cada vez más pequeña, ¿no? Porque interpela menos, ¿no? Y tú has puesto dos ejemplos, ¿no? El de los migrantes, el de los jóvenes, ¿no? Que no les resulta atractivo, no les resulta sex appeal. Y ahí hay cierta, yo creo que tenemos que entonar cierto tono de crítica en el sentido constructivo de que hay como mucho margen por hacer, ¿no? Porque, claro, no vale con que la biblioteca exista. Esto es como con la democracia. La democracia no se agota por poner las urnas. La democracia, para que sea plena, pues tiene que estar compuesta por ciudadanos con capacidad, sentido crítico, con, en fin, un sistema de partidos, de prensa libre, de movimientos y tejidos sociales, etcétera. Bueno, pues con las bibliotecas pasa lo mismo. Con que exista la biblioteca no basta, ¿no? El servicio bibliotecario no se agota por abrir la persiana todos los días de lunes a sábado, ¿no? Sino hay que hacer cosas para que la gente realmente entre. La biblioteca tiene sentido cuando no solo porque esté abierta figuradamente al público, sino cuando el público está dentro, cuando el público y cuando interpela al barrio o a la ciudad o al pueblo, ¿no? Al territorio. Ese es el verdadero propósito de la biblioteca. Y si no lo hace, es que tan abierta no está, ¿no? Por más que la puerta a priori parezca que es igual para todos. Alexander, ¿qué estáis haciendo vosotros en este terreno? Que sois, bueno, pues también un referente a nivel de innovación bibliotecaria, ¿no? En general en todo Colombia, particularmente en Bogotá, también en Medellín, en fin, sabemos que tenéis un portfolio de soluciones y de proyectos súper interesantes. ¿Qué nos cuentas? Yo creo que para nosotros también es importante en estos tiempos definir políticamente, no desde partidos políticos, sino desde un enfoque político, qué significa la biblioteca para nosotros. Y yo creo que un abordaje este es, digámoslo, personal, como bibliotecario, en la experiencia que he tenido, pero seguramente desde la política y desde el quehacer que tienen las bibliotecas en Bogotá y a nivel Latinoamérica resuenan mucho, y es ver las bibliotecas como espacios de liberación, en que las personas, especialmente las poblaciones que han sido históricamente marginalizadas, tengan un espacio para su crecimiento, para el reconocimiento mismo, pero también el reconocimiento con los otros. Nosotros en Latinoamérica nos movemos mucho y esto viene mucho desde las bibliotecas comunitarias, de la educación popular, desde, no sé si han escuchado el libro, seguramente sí, de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, que ve en la educación una forma de liberación. También estamos tratando de que cuando hacemos procesos de diseño colaborativo, pues primero vemos, no sé, hacia Norteamérica, Europa, entendiendo las metodologías de diseño, el pensamiento de diseño, el diseño centrado en las personas, pero después empezamos a adaptarlo a nuestros contextos políticamente. Nosotros nos guiamos mucho, por ejemplo, un antropólogo que es Arturo Escobar, que habla del concepto de disoñar. Entonces, que nosotros podemos crear futuros distintos porque no se nos viene solamente un futuro, sino que podemos crear diferentes futuros y esos futuros pueden representar las ideas que tenemos desde diferentes enfoques poblacionales, y desde ahí hemos querido partir para nuestros trabajos de diseño colaborativo, en que todos tenemos la capacidad de crear futuros distintos, futuros posibles, y sobre todo que esos futuros posibles son más fuertes cuando empezamos a trabajar conjuntamente. Desde ahí hemos hecho diferentes proyectos con diferentes poblaciones. Por ejemplo, tenemos un enfoque de diseño universal, donde hemos trabajado sobre todo con personas sordas, del aprendizaje del español como segunda lengua, porque la mayoría de las personas sordas pues no tienen el código del español, porque uno aprende sobre todo pues por la escucha. Entonces la mayoría de personas sordas no hablan, no leen el español, entonces empezar por ese aprendizaje. También tenemos procesos bibliotecarios de rescate de lenguas indígenas, de oralitura con poblaciones afrocolombianas, afrodescendientes, pero uno de los más grandes, que es una metodología que ya es el tercer año que la vamos a aplicar, son los proyectos bibliotecarios comunes, donde usamos las metodologías de diseño participativo para crear proyectos bibliotecarios comunes con bibliotecas comunitarias. Entonces ha sido para nosotros un trabajo
de hablar de par a par con las bibliotecas comunitarias, de entender su valor, que ellos entiendan también cómo funciona lo público y empezar a crear proyectos conjuntos a partir del pensamiento de diseño. De ahí han salido cosas muy interesantes, por ejemplo, uno que es el que más ha sido replicado por nosotros mismos y que lo hemos mostrado en otros lugares, que es la Librocopa. Es un proyecto muy sencillo que atiende una necesidad muy concreta y es con los jóvenes. Nos dimos cuenta con las bibliotecas comunitarias que los jóvenes están en los barrios, están por ahí haciendo otras cosas, pero no necesariamente reconocen los espacios bibliotecarios y están mucho en los parques jugando fútbol. Entonces creamos una copa que es como un torneo de fútbol en el que jóvenes de diferentes barrios forman equipos, pero aparte de competir jugando fútbol, tienen que cumplir retos sobre escritura, ir a conocer las bibliotecas públicas y comunitarias de los lugares, también leer cosas sobre fútbol, sobre lo que quieran leer, y al final el equipo que gana no es solo el que es mejor jugando fútbol, sino el que también pasó por los procesos de escritura, de lectura, y este torneo muy sencillo ha hecho que los jóvenes reconozcan los espacios bibliotecarios y que también vean que en la cultura escrita, en la lectura y en la lectura pueden encontrar cosas que les interesan, que leer no solamente es aburrido ni es académico, sino que hay libros sobre fútbol, sobre deportes, que hay un montón de cosas que también resuenan con ellos. Y hay otro que también responde a una necesidad muy concreta, nosotros lo estamos perfeccionando, que es la creación de libros. Aquí en Latinoamérica son muy famosos los libros cartoneros, históricamente, que son cuando las comunidades crean libros, son libros artísticos a partir de material reciclado, pero con las bibliotecas comunitarias nos dimos cuenta que en unas zonas específicas de Bogotá hay muchos desechos textiles, que los desechos textiles son muy complejos de reutilizar y hay pues un montón de cifras alrededor de montañas de ropa que hay en ciertos lugares, de cómo tenemos una cultura de usar muy poco la ropa y desecharla, pero a partir de esos desechos textiles empezamos a construir libros textiles en los que las bibliotecas tienen un enfoque, sobre todo esas bibliotecas tienen un enfoque de cuidado del medio ambiente. En esos libros escriben sobre los cuerpos de agua que hay en sus localidades, estrategias ambientales, sobre diferentes formas de conocimiento que tiene y transforman esos desechos en libros como textiles. Entonces, hemos creado diferentes mecanismos y nos dimos cuenta que cuando escuchamos activamente a otras poblaciones, a otras tipologías bibliotecarias y empezamos a trabajar en conjunto bajo metodologías concretas y con alcances muy específicos, se diversifica las posibilidades de cosas que podemos hacer y las bibliotecas, en plural, se empiezan a convertir en escenarios más democráticos, participativos y que entienden y escuchan los contextos en los que están implícitas. Maravillosos ejemplos los pones, Alexander, tan ilustrativos, ¿no? Precisamente esto que decíamos de hacer atractivo, ¿no? De las bibliotecas a estos nuevos públicos, que por otra parte son justamente nuestros públicos prioritarios, ¿no? No los sospechosos habituales que ya están, en fin, habituados, que son los usuarios que más habitan la biblioteca. Nos interesan los que no van, ¿no? Y por eso este proyecto con el fútbol me parece sensacional. Me recuerda un poco al trabajo que hacían mis compañeras de la CUBIT, la Biblioteca para Jóvenes CUBIT, que estaba en la Azucarera cuando yo era el director de la Azucarera de Zaragoza Activa, de cómo estaban constantemente buscando en esas narrativas, bueno, pues ilusionantes, o esos trending topics, esas modas, ¿no? Que a veces era Crepúsculo, en fin, o podía ser el tema de los viajes, por ejemplo, en verano, ¿no? O incluso me gustaba mucho, por ejemplo, porque ellos también teníamos literatura, o sea, referencias cruzadas, ¿no? Por ejemplo, si prestábamos la película, les recomendamos el libro de la película y al revés, ¿no? Si les prestábamos el libro, les recomendábamos la película, ¿no? Bueno, en fin, muy interesante. Muy interesante también esto que dices del design thinking, el diseño centrado en la persona, el diseño de futuros, future thinking, aplicado a las bibliotecas, ¿no? Derecho a innovar, ¿no? Decía Clara Flammeri que la nueva ley que está impulsando, en fin, la Comunidad de Navarra quiere consagrar el derecho a leer, que evidentemente es, digamos, el core, el propósito central de las bibliotecas, pero ¿por qué no desbordar un poco, ¿no? Y hablar de derecho a innovar, derecho a co-crear, derecho a pensar también con las manos, ¿no? En este mundo en el que, bueno, pues en fin, las habilidades del diseño
van a ser tan interesantes para estas personas, van a ser casi como un pasaporte de habilidades transversales para cualquier tipo de reto que se enfrenten, ¿no? Como vecino, como activista, como futuro trabajador, futuro investigador, futuro profesional, ¿no? Muy interesante, muchas gracias, Alexander, ¿no? Y bueno, esta idea me gustaba mucho, lo de disoñar, que tiene que ver un poco también con la idea de protopías, ¿no? Frente a la utopía, que es irrealizable y que es inalcanzable y nos genera frustración, frente al colapso o distopía, que nos genera miedo, recelo, repliegue y rechazo, la idea de protopías, ¿no? Esos futuros alcanzables, posibles, asibles, ¿no? Que están al alcance, bueno, pues de la mano si los construimos entre todos. Claro, no sé si quieres reforzar, ya que nos ha dado aquí un ramillete de ejemplos interesantes, Alexander, o si quieres profundizar en alguna idea, sabiendo que nos encaramos hacia el último tramo de la conversación y que no querría dejar de dar un poco de turno a nuestros participantes. Perdona, ¿me preguntabas a mí? Sí, que si quieres poner algún ejemplo más de Vale, cosas que estáis haciendo, sí. ya que Alexander trufó de ejemplos tan bonitos, estoy seguro que Sí, conforme le oía decía, Josi, también nosotras, pero mira, por ejemplo, realizamos talleres de paz y convivencia con el Departamento de Paz y Convivencia en las bibliotecas durante los meses de verano, que, bueno, que los chavales y los jóvenes están ya de vacaciones y bueno, pues organizamos talleres que van pues desde cómo combatir la soledad no deseada hasta bibliotecas humanas o lecturas dialógicas sobre libros álbum, por ejemplo. Tenemos un proyecto también de lectura del libro álbum en las unidades de hospitalización psiquiátrica del Hospital de Navarra, en las que pues, personas voluntarias, bibliotecarias, la mayor parte de ellas, van a las unidades de hospitalización donde hay pacientes ingresados en estancias cortas. Y bueno, pues a través del libro álbum se generan conversaciones en las que las personas ingresadas pues de repente cuentan cosas que en la terapia, nos lo dicen las enfermeras, las terapeutas, en la terapia no salen, ¿no? A través del libro álbum se generan estas emociones compartidas en estas unidades que por lo demás pues son sitios bastante tristes, ¿no? Tenemos proyectos con el Centro Penitenciario de Pamplona, tenemos talleres de danza urbana y de expresión dramática que para las personas, y bueno, y el club de lectura también, que para las personas que están ingresadas en el centro penitenciario, pues son una manera de abrirse sí, al mundo, ¿no? Justamente en un entorno de privación de libertad, ¿no? Sí, y sobre todo que al final de los talleres tienen la oportunidad de mostrar lo que han hecho a lo largo del curso y siempre es un descubrimiento, no solo los talentos que hay en ese centro, ¿no? Sino los valores que tienen algunas de las personas que están ahí dentro, ¿no? Promovemos también clubes de lectura con jóvenes de educación secundaria, en las que bueno, se reúnen, se mezclan jóvenes de distintos institutos, de distintos centros, para comentar 3 libros finalistas después de una selección. Y ellos y ellas son las que deciden cuál es el libro ganador. Se les invita a los autores, se les concede el premio Epicentros, se llama más el premio Epicentros de Lectura, y se reúnen, bueno, pues casi 400 alumnos y alumnas de entre 13 y 16 años que al final preparan también una gala, también con música, con baile, bueno, fantástico, ¿no? Este ejemplo último que cuentas es maravilloso, ¿no? Porque es muy hexagonal, ¿no? Estamos hoy hablando del vector open, pero es obvio que un proyecto no interpela solo a uno de los vectores, interpela muchas veces a los 6 a la vez o a 3 o 4 de ellos, ¿no? Y este sería muy también, ¿no? En el sentido de que convierte en protagonista
a los propios usuarios, ¿no? Los programas no tienen por qué ser programas en los que el bibliotecario o la bibliotecaria, como si fuera un gestor cultural, diseña desde arriba y los otros lo consumen pasivamente, ¿no? Como en porciones y tal, sino que aquí la gracia es que son los chavales, ¿no? Los que toman el protagonismo, votan ellos, son los que co-crean la propia gala, ¿no? Y ahí el proceso de aprendizaje es que es infinitamente multiplicado y expandido respecto a la mera lectura, ¿no? Hay muchos otros matices que sin duda alguna, bueno, pues enriquecen y fortalecen mucho la labor de la biblioteca. Nos quedan como 15 minutos. Voy a abrir un poco de turno. Se puede participar de dos maneras, o bien por una pregunta en el chat, directa a Alexander o a Clara, o a ambos, o bien, si alguien se atreve, bueno, pues levanta la mano y le dejamos que intervenga para preguntar. Puede hacer alguna disertación, pero no más allá de medio minuto, porque se trata un poco de escuchar sobre todo a Alexander y a Clara. Pero bueno, si necesitáis un poco de contexto para la pregunta, pues también os lo vamos a dar. ¿Alguien quiere intervenir, bien por chat, bien por cámara? Mira, Carolina León, muy bien que rompas el hielo. El primero siempre es la más valiente, así que te doy ya la enhorabuena. Carolina, es tu turno. Hola, bueno, realmente agradecerles no sé si me están escuchando, ¿sí? Te estamos escuchando, lo que no te vemos, Perfecto. pero te escuchamos. Sí, Sí, es perfecto. que mi equipo no tiene camarita de video, la próxima me conecto al teléfono. Pues Listo. mucho gusto, realmente la experiencia para mí es bastante grata. La pregunta sería si alguno de ustedes, ¿cómo han roto el hielo para llamar a a la comunidad cuando se trabaja en una universidad, que es como un espacio más cerrado y la dinámica es más académica, porque la manera que yo estoy empezando a romper el esquema es que vamos a hacer café literario los días sábados para no afectar la dinámica de las demás áreas, ¿verdad? De estudios. Y pues la campaña de regalar libros. Eso me ha funcionado para mí, pero quisiera que desde la visión externa, ¿cuáles serían como la ayuda o el aporte que ustedes me podrían dar para iluminarme en el camino? Porque creo que aquí tenemos diferentes experiencias, porque la ventaja de este tipo de espacio es que las realidades son diferentes. En el problema que en El Salvador la gente no le gusta leer, pero yo he visto que no le gusta leer porque no ve invertir en el libro, porque hay otras prioridades, ¿verdad? Entonces, mi única manera ahorita, ¿verdad? Ha sido darle los libros, llévenselos, adopte el libro. Entonces, pero si no sé si es más solicitud de ayuda a otro tipo de comentarios lo que estoy haciendo, pero realmente creo que esta experiencia me ha llegado justo en el momento que yo andaba necesitando reinventarme. Así que quizás por eso me emociona mucho el tema. No sé si ando muy disparada, pero les agradezco mucho. No, Carolina, ha sido muy pertinente tu pregunta porque evidentemente tú tienes un dolor, tienes una necesidad, tienes una prioridad y bueno, no sé si Clara y Alexander del ejemplo concreto de universidad, pero al final, aunque tienen realidades diferentes, pero tienen muchas cosas en común, muchas analogías en el mundo de las bibliotecas, estoy seguro que alguna pista te van a poder dar. Sí, Carolina. Yo no conozco mucho, como lo dijo Raúl, del mundo de las bibliotecas universitarias. He trabajado siempre en bibliotecas públicas, pero hay cosas que compartimos y muchas veces no es tan sencillo porque no es prioritario, de pronto no hay los recursos, pero una gran recomendación es si tú puedes hacer de alguna forma, si sea sencillo, estudios de usuario, eso ayuda un montón, en tratar de entender el comportamiento de las personas, cómo usan el espacio, qué tipo de estudiantes van, cuáles son las carreras que más están utilizando la biblioteca, porque ese conocimiento que muchas veces es muy importante, pero uno lo olvida sobre los usuarios, las usuarias, la comunidad bibliotecaria, te va a dar muy buenas pistas de por dónde empezar a abordarlas, qué tipo de personas son, qué conversaciones son las más fáciles de mediar en los libros,
qué tipo de estrategias te van a ayudar. Por ejemplo, en el caso de lo que yo decía de la Librocopa, pues estaban los jóvenes, los veíamos en las calles jugando fútbol, entonces dijimos, no, pues el fútbol es el contexto y desde ahí empezamos a hacerlo. No tuvimos que hacer un estudio de usabilidad profundo y costoso, sino simplemente fue conscientemente empezar a analizar el contexto y ver lo que hacían las personas afuera de las bibliotecas, lo que hacen una vez entran. Entonces ahí mi recomendación, no sé si sea muy amplia, es analiza mucho desde las posibilidades de tuyas y de tu equipo a los usuarios y a las usuarias, a la comunidad bibliotecaria, a la comunidad universitaria, y desde ahí te van a empezar a salir pistas que te van a dar el camino para hacer que entren a la biblioteca y a que usen los libros que están ahí dispuestos. Estaba viendo como mi compañero Santiago, que es ingeniero de diseño, experto en diseño de servicios y responsable de ese toolkit con más de 30 metodologías que tenéis, pues, si completáis el diagnóstico de bibliotecarios o bibliotecarias, o que si tenéis también en el curso, es decir, por tierra, mar y aire lo tenéis, ¿no? Como estaba sintiendo al comentario de Alexander. Clara, has levantado la mano. Sí, era por aportar algo más. Y es que justamente es verdad que las bibliotecas universitarias, la universidad en general, está muy o bastante alejada de la biblioteca pública, pero yo creo que precisamente que esa manera de ser tan diferentes puede ser una oportunidad, porque justamente creo que estamos hablando de eso, ¿no? De abrirnos y descubrir caminos desconocidos que nos pueden llevar a sitios nuevos. Entonces, creo que eso es lo interesante. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos preparando un proyecto sobre el patrimonio literario japonés con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial de la Universidad Pública de Navarra, y eso está generando pues, un intercambio de recursos, un intercambio de contenidos, un intercambio de posibilidades que se pueden poner en marcha, ¿no? O sea que esa desconexión puede ser el punto de partida perfecto para empezar a andar juntas. Muchísimas gracias, Clara. Nosotros tenemos la experiencia de haber trabajado en la Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra, con la UNA, precisamente, y también con la Universidad de Zaragoza. Y eso lo quería decir, Carolina, que el mismo mensaje que yo le he dado durante estos 2 o 3 años a los equipos de las bibliotecas universitarias, que tienen una misión fundacional, o sea, fundamental, que es repensar la universidad en su conjunto. Desde mi punto de vista, la revolución pendiente de las universidades, especialmente de aquellas universidades que no están en el top, que no son de la Ivy League, o sea, que no son, bueno, pues que son regionales, que son provinciales, etcétera, tienen que cambiar radicalmente su modelo de enseñanza en los próximos años, y esto no va a venir desde los departamentos, que tienen lógicas pues muy encorsetadas e intereses muy particulares y que son un poco, bueno, pues en fin, corporativistas, para entendernos, porque están ahí pues defendiendo un poco sus campos de conocimiento, pero la biblioteca puede jugar precisamente un papel neutral, transversal y una mirada periférica de entender el campus desde otro lugar. Por eso yo confío mucho más en las bibliotecas que en los departamentos para emprender ese viaje revolucionario que las universidades de nuestros países necesitan. Tenemos unos minutitos para María, que levantó la mano y no quiero saltármela. María, estás muteada. Por favor, desmuteate. Ya, muy buenos días. Listo. Verdad, estoy fascinada, muy contenta, porque aprendo mucho. Tengo muchos años de experiencia, en verdad, en bibliotecas, como 20 años más o menos. Pero que no miren, solo a ellos, solo a ellos. Un segundito, que se nos está colando un sonido por ahí, no sé de dónde nos viene. Vale. Sigue, María, a ver si yo creo que ya lo hemos corregido. Y, como les decía, tengo más de 20 años en bibliotecas públicas, he trabajado en bibliotecas rurales, he llegado también a la coordinación de la red de bibliotecas del municipio de Cuenca. Es algo que me fascina y estoy contenta de estar en este grupo. Se inscribieron algunas compañeras, pero no están, qué pena, porque se aprende bastante aquí. Bueno, yo tengo un proyecto que se llama Lecturas que curan el alma. Cerca de la biblioteca Manuela Sáenz se encuentra el Hospital Regional de Cuenca y Solca, que es el Instituto del Cáncer.
Puse el proyecto, hablé con los directores y llevo los viernes lectura a los niños allá en pediatría. Bueno, me ha costado mucho que las mamás les quiten el celular a los niños. En vez queremos leerle y dice, no, no quiere, está en el celular y lo hago por los juegos, por los videos, no, no suelte el celular, ¿no? Entonces, no sé, alguna experiencia, algo para que los niños dejen, claro que les llamo la atención, les muestro, no tenemos mucho material, muchos cuentos, pero yo les imprimo a colores, en cartulina, que para que vean, les muestro este cuentito, algunos dejan, otros no, pero más quisiera el apoyo de los papás, de las mamás, que les digan, no, deja un ratito el celular. A veces los papás, o sea, dicen, no, no quiere. Y ya, de un niño estuve muy contenta porque un niño, el rato que le dije, María, venimos a te voy a pedir que seas ya ya, breve porque nos estamos quedando sin tiempo y quiero que se puedan despedir Clara y Alexander. un consejo, cómo trabajar con los niños que no quieren dejar los celulares. Y otra cosa, jóvenes, no puedo atraer a los jóvenes. Tengo grupos de adultos, grupos de niños, pero los jóvenes me ha sido imposible. Eso sería todo. Muchísimas gracias y les felicito. Muy contenta de contar con su conversatorio el día de hoy. Gracias. Pues muchas gracias, María. Voy a utilizar tu pregunta para dejarles ya una especie de epílogo y de despedida a Alexander y a Clara de un par de minutos, ¿no? Nos plantea María cómo en este mundo en el que las redes y las pantallas son cada vez más grandes y las puertas de las bibliotecas parecen cada vez más pequeñas, cómo abrirnos particularmente a ese público tan estratégico, tan importante que son los niños y los jóvenes, ¿no? Y que, bueno, pues que tiene que ver con el tema central del día de hoy, ¿no? De la biblioteca como conversación, ¿no? Cómo interpelar seguramente al público más difícil de todos los que tenemos. No han salido ya ideas, habéis puesto ejemplos, pero bueno, si queréis lanzar un mensaje y terminamos para hacerlo puntualmente. Empezamos, si queréis, por Alexander y acabamos por Clara. Sí, no, acá de nuevo es tratar como de entender ese público que es muy difícil a veces para nosotros, que son los jóvenes, hacer que se muevan un poquito más, de pronto no solamente estar en el espacio bibliotecario, sino hacer algo de actividad física. Nosotros tuvimos muy buenos resultados con lo del fútbol, entonces jueguen un ratico, después se hace una lectura, como empezar a cambiar esas dinámicas. Y otra cosa que nos ha ayudado es como con jóvenes un poquito, digamos, mayores, no infancias necesariamente, son los juegos de mesa. Hemos encontrado una gran recepción con los jóvenes y los juegos de mesa que muchas veces están subestimados, pero los juegos de mesa, dependiendo del juego, les ayudan a aprender de historia, estrategias colaborativas, comunicación, llegar a acuerdos y que no dejan de ser muy divertidos. Entonces se puede mezclar como las prácticas de la cultura escrita con los juegos de mesa y eso funciona muy bien. Yo antes de despedirnos muy rápidamente vi una pregunta en el chat que era que como nosotros conocíamos más de los usuarios, si aplicábamos encuestas de usuarios vía formulario online en papel. Acá depende mucho de las capacidades de cada una de las bibliotecas. Se pueden hacer en papel. Nosotros lo que hicimos, porque tenemos una unidad de investigación que es un observatorio de prácticas lectoras y bibliotecarias, fue unos sondeos. Entonces teníamos el sondeo en una herramienta digital y personas pues funcionarios de las bibliotecas, bibliotecarios, tenían la encuesta y le iban haciendo preguntas porque sistematizarla después era mucho más sencillo. Se puede hacer también en papel, pero pues el lío cuando uno los hace en papel es después de recopilar toda esa información, ponerla en tablas de Excel es mucho más complicado. Entonces depende también de las capacidades, depende de los límites y espacios de la investigación. Y yo también antes de despedirme quería pues aprovechar como este espacio que tenemos para seguir promoviendo que compartamos conocimiento entre bibliotecas de Latinoamérica. Si algo yo me he dado cuenta, pues en Iberoamérica en general, pero sobre todo en Latinoamérica, es que tenemos realidades y contextos muy similares, pero aún así no hemos podido generar conversaciones e intercambio de saberes entre nosotros. Entonces aprovechen mucho este espacio y sigamos generando redes pues iberoamericanas, pero sobre todo latinoamericanas, para compartir nuestros conocimientos y generar pues como estrategias conjuntas bibliotecarias. Estoy completamente de acuerdo. Desde ya, Alexander, que está en nuestro Consejo Asesor de Bibliotecas Hexagonales,
Le vamos a invitar para que colidere ese portfolio de innovaciones que tiene que ser esa gran herramienta de repositorio de buenas prácticas, a veces tan sencillas como esa juegateca, ¿no? Esos juegos de mesa que sin duda son una respuesta a la inflación de pantallas y que por otra parte están viviendo un momento muy dulce porque cada vez hay más juegos de mesa y cada vez los jóvenes están más encantados de jugar, lo cual significa que es que están faltas de afecto, de vínculos, ¿no? De encontrarse. Bueno, Clara, una despedida de epílogo, un par de minutillos para cerrar este maravilloso conversatorio. Desmuteate. Ahora, digo que comparto la idea de Alexander y que comentabas tú también del valor de estos intercambios de conocimiento, que nos perdemos muchas cosas porque no nos ponemos en comunicación y la verdad que enriquece mucho saber lo que pasa y lo que se hace en otros sitios también. Y también, bueno, yo creo que para que la biblioteca tenga la puerta cada vez más grande, lo único que nos haría falta practicar es la amabilidad y la capacidad, trabajarnos la capacidad de escucha. Esto es muy útil y muy necesario en general, pero es mucho más necesario y mucho más útil en el caso de niñas y niños, por ejemplo, de jóvenes, por supuesto, porque muchas veces nos ponemos delante de ellos con más prejuicios que con otro público, ¿no? Y entonces creo que básicamente si practicamos la amabilidad y la acogida, la puerta se va a caer. Estoy completamente de acuerdo. Cuando yo vivía en Nueva York, cayó en mis manos por casualidad, que además estaba escribiendo yo sobre el tema de bibliotecas hexagonales, un libro de la Universidad de Stanford que se llama Design for Belonging, el diseño de la pertenencia, y habla de como de 9 fases del diseño de la pertenencia, y la primera es el umbral, que es la puerta precisamente, ¿no? Y entonces yo, que visité muchas bibliotecas en Nueva York, me daba cuenta de que eran espacios de bienvenida, ¿no? De acogida, ¿no? Y lo comparaba con otras infraestructuras, no solo bibliotecas, también centros cívicos, etcétera, que yo conozco, algunos de los cuales no funcionan tan bien a estos, ¿no? Que parece que tienes que pedir permiso, a veces casi claro. en algunos sitios, en algunos museos, ¿no? Tan serios, tan formales, ¿no? Sí. Que casi ya entras como pidiendo perdón porque piensas que te has equivocado de lugar, ¿no? Y tiene que ser todo lo contrario, ¿no? La biblioteca tiene que ser una sonrisa, una bienvenida, un acogimiento, amabilidad, como decía Clara. Muchísimas gracias, Alexander. Muchísimas gracias, Clara. Qué conversatorio más interesante. Gracias también a todas las personas que habéis participado. Queda grabado para los materiales del curso y para este ecosistema de bibliotecas hexagonales, que es puro conocimiento abierto, puro intercambio. El Open también es eso, ¿no? Abrirnos al barrio, abrirnos a la ciudad, abrirnos al territorio, abrirnos a otros países, abrirnos a la biblioteca de enfrente, abrirnos a otros colegas, ¿no? O abrirnos incluso a otros colegas de otras profesiones, ¿no? Aquí estamos Santiago y yo, que no somos bibliotecarios, pero que somos muy library lovers, ¿no? Muy fans, intentando bueno, pues poner nuestro granito de arena desde más la innovación social. Muchas gracias, lo dejamos aquí. Nos vemos en el próximo conversatorio, que será dentro de unos poquitos días. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Saludos. Gracias, buen día.